Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y vamos a aplicar en esta sesión el circuito monoestable. Monoestable quiere decir que tiene un estado estable con transistores BJT. Pero tenemos aquí dos transistores BJT NPN y tenemos aquí un condensador. Hemos puesto los 70 microfaradios para que dure más tiempo. Podríamos hacerlo con distintas capacidades, con resistencia de 10K, 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 3 de 10K, un interruptor aquí en la base de este transistor que conectaría con tierra y el LED con 470 ohmios para regular la intensidad que pase y no fundirlo, y aquí tenemos la resistencia de 10K que va a la base de este transistor. Entonces vamos a ver las corrientes y qué es lo que sucede en este circuito. Lo primero que vemos es que si conectamos el circuito, el LED está apagado, off. Esto está apagado, off, no luce. Y miramos los voltajes y veríamos lo que sucede. Entonces lo que vemos es que hay una corriente que pasa por aquí, atraviesa el LED, la resistencia. Por aquí la corriente podría venir por aquí y ahora vamos a hacer esta naranja y en rojo la otra podría venir por aquí, en LED el mismo, la resistencia, y irme hacia el transistor. El transistor atravesará el transistor si el transistor está en on. Como no sé si está en on, vamos a poner aquí un interrogante, cuando esté en on pasará, cuando no, no pasará. Bueno, cuando el transistor no está en on, la corriente está naranja, en cambio sí que se puede ir por aquí, resistencia de 10K, y llego aquí a la base. Aquí hay una caída de voltaje de 0,7 voltios, una intensidad base emisor pequeñita, suficiente para poner en marcha este transistor. Esto es un poco lo que vemos que puede suceder. Si viene corriente esta naranja por aquí, que en principio no hay ningún impedimento, aquí está esta caída de voltaje, pone el transistor este en on. Entonces ya tenemos este transistor en on. Si este transistor está en on, habrá una corriente aquí. La corriente, ahora vamos a dibujar otra vez las dos corrientes por aquí. La roja, la grande, sería la que atraviesa la resistencia y luego atraviesa el transistor, como está en on, atravieso el transistor y llego a tierra. Y una corriente naranja, que es la misma, pero que iría por aquí, 10K. Al llegar aquí, yo me podría ir por el condensador, cargarlo e ir por aquí. Bien, esto lo vamos por ahora a parar y explicar primero qué pasa. Si esto funciona tal como hemos dicho con la corriente esta naranja que pone en marcha este transistor está en on y pasa esta corriente roja, esto que es una opción, que veamos qué voltaje suceden aquí. Aquí en este punto voltaje. Como el transistor está saturado, caída de voltaje en el transistor saturado 0,2 voltios y pasa toda la corriente. Entonces si aquí hay 9 voltios menos 0,2, aquí me quedan 7,8 voltios. Digo, aquí quedan 0,2, si caen 0,2 y esto es 0, aquí tendré 0,2 voltios. Si tengo 0,2 voltios aquí, aquí da 9, quiere decir que el resto caen aquí. 8,8 voltios caen en esta resistencia. 0,2 voltios. 0,2 voltios aquí está a través de un condensador, el voltaje se transmite, está acoplado. De tal manera que aquí, a la base de este transistor, me llegan 0,2 voltios. Ahí tendré también 0,2 voltios. 0,2 voltios. Como hay primero muy poco voltaje, por aquí tampoco tendrá A. 0,2 voltios. ¿Cuánto hace falta aquí para cargar, para poner en marcha este transistor? 0,7 voltios. Por lo tanto, significa que este transistor está en off, porque con 0,2 voltios no es suficiente para ponerlo en on. Si está en off, esta corriente no pasa por aquí y esto es lo que nos sucede. El circuito este naranja que pone en marcha este transistor y la corriente esta roja que hace que esto vaya por aquí. El LED, pasa corriente por el LED, sí, la corriente naranja, pero vamos a ver qué intensidad pasa por el LED. Aquí tengo 9 voltios. En el LED vamos a poner que caen 2 voltios. 9 menos 2, 7 voltios. 7 voltios entre 10K, que es la resistencia que atraviesa aquí. Bueno, 7, habría que restarle el 0,7 de aquí. Y bueno, pero más o menos aproximadamente veremos que la intensidad es V enter. Intensidad 9 menos 2, hemos dicho 7 menos 0,7, podemos poner 6,3 voltios que quedan entre 10K. 10K entre 6,3 entre 6,3 entre 10 da 0,63 amperes.
a ver, 6,3, al ser en K me dan miliamperios. 6,3 son voltios y esto es K. Sería 10,47, pero más o menos 0,63 miliamperios. Un LED para que luzca tiene que ser más o menos de 5 a 10, 20 miliamperios. 0,63 es muy poca corriente la que pasa y el LED no brilla. O sea, pasa corriente, pero tan poca intensidad que el LED está apagado. No lo vemos. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces ahora si yo a este circuito le aprieto este pulsador que tenemos aquí? Entonces vamos a volver aquí. Entonces dibujamos solo las corrientes que tenemos. Y ahora mismo vamos a coger solo la corriente naranja por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y la corriente roja que viene por aquí, atraviesa el transistor. Y los voltajes que hemos dicho. Quizá pasamos voltajes aquí 0,2, aquí 0,2, esto es 0. ¿Qué voltaje hay aquí? Voltaje que hay aquí, 9 menos 2 voltios que caen aquí, y poquito que caerá, pues el 0,63 por 470 es la que de voltaje aquí, más o menos 9 menos 2, aquí, bueno, aquí tengo 0,7, aquí tenemos aproximadamente 6 voltios y medio. Aquí vamos a poner más o menos, y aquí tenemos unos 6,5 voltios. 9 menos 2, 7, menos lo poco que hay aquí, vamos a poner que hay medio voltio, 6,5 aquí caerá, si aquí caen 0,7, 6,5 menos 0,7 que caen aquí tendré 5,8 voltios. O sea, perdón, aquí tengo 0,7 voltios, que es el que tiene aquí. Aquí hay 0,7 voltios, diferencia entre la base y el emisor. El voltaje, esto es un cable, aquí hay 0,7 voltios. De 6,5 a 0,7 significa que el 5,8 voltios, 8 y 7, 15, 5 y 1, 6, son los que caen en esta resistencia. Habría que comprobar que el 0,63 por 10, bueno, más o menos daría aproximadamente estos son los valores. Entonces, ahora aquí, ¿qué sucede si yo aprieto el pulsador? En el momento que aprieto el pulsador, aquí tenía una diferencia de voltaje de 0,7 voltios. En el momento que yo aprieto el pulsador, estoy conectando tierra con la base. Ya deja de haber una diferencia de voltaje entre base y emisor y esto pasa a ser 0 voltios. Por lo tanto, quito aquí el 0,7 voltios. En el momento en que yo conecto esto, lo tengo esto es 0 voltios, aquí entre 0 voltios. 0 voltios, el transistor este estará en off. Si el transistor está en off, bueno, aquí hay 0 voltios, la corriente está naranja, la podemos dibujar o borrar. La corriente realmente está naranja, lo que hace ahora, en el momento en que yo aprieto, sigue existiendo, pero en lugar de ir, aquí tiene dos posibilidades, ir y conectar el transistor y cae de 0,7 voltios, pero como aquí directamente tengo 0 voltios porque estoy conectado a tierra, me voy por el camino más fácil, que es este de aquí, y no pasa corriente por aquí, y el transistor está en off. Entonces la corriente, cuando yo aprieto, me viene por aquí. En el momento en que la corriente me viene por aquí, esto está en off, el transistor deja de conducir, borro el rojo. ¿Qué le sucede entonces ahora a la corriente? Pues la corriente esta roja que hemos visto llega por aquí, pero aquí está cortada porque el transistor está en off, no pasa y nos queda entonces la corriente. En el momento en que no hay caída de corriente, ¿qué voltaje hay aquí? Bueno, antes caían los 8, casi los 9 voltios aquí, y ahora como no pasa corriente, pues la caída de corriente será mucho menor. Y ahora la caída de voltaje será de la corriente que pasa. No pasa la corriente gorda, no cae el voltaje gordo. Ahora en cambio la corriente sí que puede hacer, esto es un condensador, lo puedo ir cargando. Aquí el positivo y aquí el negativo, la corriente puede venirse por aquí. Puedo venir por aquí ahora la corriente, puedo venir por aquí me puedo bifurcar, por aquí en la resistencia y poner en marcha este transistor, hay de voltaje aquí 0,7 voltios. Momento en que yo he apretado esto está en off, aquí antes que había 0 voltios que estaban acoplados con el transistor, ahora ya no, ahora aquí ya vuelve a haber pues esta corriente pequeñita que pase por aquí, supongamos que aquí cae 1 voltio, por decir algo, y entonces si 9 menos 1 voltio que caen aquí tendré 8 voltios. Si tengo 8 voltios, son los 8 voltios los que ahora provocan una corriente que van a ir por aquí, vence el 0,7 y también se podrían ir a través de la resistencia. La resistencia lo que hace es limitar la carga también del
condensador, porque la corriente que pasa por aquí es la que luego carga el condensador. Si aquí tengo 0,7 voltios, esto pasa a estar en on. Si esto está en on, la corriente antes que teníamos aquí roja, que antes no pasaba, ahora sí que la corriente atraviesa el LED, la resistencia, y ahora hemos abierto el camino al conectar el transistor en on, y entonces ahora sí que pasa una gran corriente y el LED está en on y encendido. Mientras yo he apretado, la corriente viene por aquí y pasa corriente y mantiene el transistor encendido. Pero la vez que mantiene el transistor el LED encendido, el condensador se ha ido cargando. Y mientras el condensador, mientras pase carga, por aquí llega corriente y esto está en on. ¿Qué pasa en el momento en que yo suelto el interruptor? Entonces ya lo hemos conectado, el momento que yo aprieto, esto está en on. Entonces vamos a ver qué le sucede a las corrientes. Ahora, el momento que yo vuelvo a soltar, la corriente deja de ir por aquí. Esto no. Suelto el interruptor ahora y entonces el paso que antes había cortado ahora vuelve a rehacerse. Y la corriente, digamos, puede volver a venir por aquí, volver a poner en marcha el transistor y volver a ir la corriente por otro lado. En el momento en que yo conecto y la corriente pasa por aquí y aquí vuelve a pasar la corriente grande, el voltaje de 8 voltios pasa a ser otra vez 0 voltios o 0,2 voltios. El condensador que cuando yo he apretado y pasaba corriente se ha ido cargando, ahora en el momento en que yo suelto, como aquí vuelve a pasar corriente y estar a 0,2 voltios, este condensador que estaba aquí cargado, hasta cuando ese condensador, mientras yo lo esté apretando, se va a ir cargando. Cuanto más rato apriete, se irá cargando el voltaje pues hasta 8 voltios que veíamos que tenía. Irá cargándose 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Yo mientras mantengo apretado, el condensador se irá cargando. Y mientras se va cargando, el LED estaba encendido. Momento en que el condensador ya esté completamente cargado, aunque yo esté aquí apretando, la corriente ya no pasa por aquí. Vamos a suponer que esto ha llegado a 8 voltios y si llega a 8 voltios, la corriente ya no pasa. En el momento en que ya está totalmente cargado, al revés, se convierte como en una pila negativa. Aquí está el polo positivo y el polo negativo del condensador. Esto hace que desconecte. O sea, al cabo de un rato de tenerlo apretado, cuando ya se ha cargado totalmente el condensador, ya deja de pasar corriente por aquí, desconecta este transistor que vuelve a estar en off y la corriente grande del colector también deja de pasar y el LED se apaga. O sea, lo que tenemos es que mientras yo estoy apretando, el condensador se va cargando, mientras se carga el LED está en on. En el momento en que el condensador ya está cargado totalmente, el LED se apaga. Y el condensador solo... Bueno, lo que no he dicho es que mientras este condensador se está cargando, y este transistor está funcionando, el voltaje aquí es 0 voltios. El voltaje aquí, cuando esto está saturado, como os he explicado antes, cuando esto está saturado, aquí tenía 8 voltios, voy a volver a poner, aquí tenía los 8 voltios, y aquí, cuando estaba saturado y pasaba la corriente, esto de aquí, ahora lo he borrado, cuando aquí pasa la corriente completa, esto está caída de voltaje 0,2 saturado, y entonces aquí tenía 8 voltios. Y aquí la caída de voltaje es 8 voltios. El voltaje, es 8 voltios. El momento en que ya el condensador está totalmente cargado, que llega a 8 voltios, hemos dicho que deja de pasar corriente y esto pasa a estar en off. El momento en que esto está en off, la corriente está grande que hacía que aquí hubiera los 8 voltios. Perdón, el momento en que la corriente es grande, aquí pasó a tener 8 voltios. Esto tengo aquí 0,2 voltios. Cuando está saturado, aquí la que hay voltaje aquí es la de aquí, 0,2 voltios. Aquí tengo 8 voltios y aquí tengo 0,2 voltios cuando el LED está en on.
0,2 voltios y que la corriente se me iba por aquí. O sea que tampoco hace falta. Y el momento en que el condensador ya está totalmente cargado, desconecta este transistor y al desconectar este transistor vuelven a intercambiarse los voltajes. Esta corriente deja de pasar por aquí y en lugar de 0,2 voltios, aquí vuelvo a ver los 8 voltios y aquí esta corriente, cuando hay 8 voltios y esto es soltado por aquí, viene por aquí, pone en marcha este transistor, vuelve a pasar corriente por aquí y esto vuelve a ponerse en 0 voltios. 0 voltios, 0,2, equivalente. Bien, entonces, ¿qué hemos visto? Que mientras yo he apretado el pulsador y mientras el condensador se carga, bueno, mientras esto está saturado, aquí hay 0 voltios y esto está siempre a 0. Aunque yo suelte, este transistor sigue en off porque esto está a 0 voltios, ¿no? O sea, el momento en que esto estaba, vamos a ponerlo, 8 voltios es como ha quedado luego, pero antes esto estaba a 0 voltios. Mientras esto está a 0 voltios porque por aquí pasa corriente, este transistor estará a 0 y viceversa. Cuando este está a 0, cuando este está saturado, esto está a 0 y este estará desconectado. Siempre cuando uno está conectado, el otro está desconectado. Y si aquí hay 0 voltios, este está desconectado y entonces toda la corriente pasa por aquí y carga el condensador. Cuando el condensador ya se ha cargado y ha llegado a 8 voltios, deja de pasar corriente y desconecta el transistor. Desconecta el transistor, deja de pasar corriente por aquí y vuelve al ciclo inicial. Bueno, entonces lo que tenemos es que el condensador, el estado monoestable, significa que hay un estado que es estable, que es el off, cuando está apagado. Siempre en principio, si no hago nada, está apagado. Monoestable, hay un estado estable, que es el off, apagado. En cuanto yo aprieto el pulsador y mientras el condensador se carga, pasa corriente, esto está en on y entonces mientras yo aprieto el interruptor, aunque sea un momento, y mientras el condensador se carga, entonces, aunque yo suelte el interruptor, el condensador se sigue cargando porque aunque yo haya quitado ya este cortocircuito, como aquí tengo 0 voltios, me sigue pasando corriente por aquí. O sea, yo aprieto una vez y el condensador se va a ir cargando, se va a ir cargando, se va a ir cargando, porque aquí hay 0 voltios y me mantiene esto a 0. Al principio, cuando aprieto el pulsador, lo paso a 0 y luego, cuando este pasa a saturación, se pone en 0 y me mantiene esto apagado. Cuando el condensador se ha cargado totalmente, vamos a poner que tarda 3 segundos en cargarse, pues ya deja de pasar corriente y revierte al sentido normal. De tal manera que esto está siempre apagado, el LED, cuando yo aprieto el pulsador y durante 3 segundos hemos dicho estará encendido, que es el tiempo que se carga el condensador. Cuando ya está cargado, vuelvo a parar. ¿Que vuelvo a apretar aquí? Pues otra vez 3 segundos. ¿Cuál es el estado estable propiamente? El off. Está habitualmente apagado y excepto que yo altere el circuito, no se conectará. Y el tiempo de carga del circuito. Y esta resistencia, lo único que explicaré aquí, sirve para que una vez ha revertido el circuito y vuelve a estar en marcha, vamos a dibujarlo esto aquí, el corriente viene por aquí, esto está así y esto está cortado por aquí. Una vez esto está cargado del circuito, ahora se tiene que descargar. ¿Cómo se descarga el circuito? Fijaros que para que se descargue el circuito, no el condensador, para que se descargue el condensador necesitamos un circuito. Entonces aquí tengo positivo y negativo. La corriente, una vez esto vuelve a funcionar, se ha puesto otra vez a 8 voltios. Recordamos que esto estaba a 8 voltios o 0 voltios. Esto está a 8 voltios o 0 voltios. Cuando está a 8 voltios se cargaba, cuando está a 0 se descarga. Pero para que se descargue un condensador necesita una vía, un camino. Entonces aquí tengo las cargas positivas, es por donde vamos. Pues la carga positiva en principio, al esto está a 0 voltios, iría por aquí, iría para aquí abajo, pero tenemos que cerrar el circuito. Aquí tengo medio circuito, entonces para que el circuito sea cerrado y vuelva, tenemos esta resistencia de 10K, que es lo que hace que complete el circuito de descarga del condensador. O sea, el condensador propiamente se descargaría. Por eso ponemos esta resistencia de 10K para descargar el condensador. Si no, el condensador se quedaría cargado y la siguiente vez que apretara, como el condensador está cargado, no funcionaría. Entonces, esta es la resistencia de descarga del condensador. Con esto acabamos esta explicación del circuito monoestable con transistores BJT.